Buenas noches, vamos a dar inicio a esta tutoría de repaso número 5. En esta tutoría vamos a estar abarcando el contenido de la unidad 5 de Tendencias en la Educación Matemática, que es sobre la temática de etnomatemática. Vamos a entender un poco la definición de este concepto, de qué se trata y cómo nos puede ayudar la puesta en práctica también en las aulas. Buenas noches, Sofía. Buenas noches, Liz. Para comenzar, vamos a ver un video. Les mencionaba que la temática que vamos a estudiar es sobre la etnomatemática, es el contenido de la unidad 5. Vamos a hacer un breve resumen del material. Algo que puede tener a la mano es el material. Vamos a ir viendo algunos puntos específicos en el material. Yo les voy a ir indicando qué párrafos y qué páginas para ver las respuestas a algunas preguntas que les he planteado, para que ustedes puedan ir encontrando las respuestas en su material. Entonces puede buscar el material que está en la unidad 5. Pero antes vamos a Está ver un bien. video. Muy bien, vamos a ver un video. Me dice si puede verlo y escucharlo. Sí se observa y sí se escucha. Excelente, muy bien. Nos encontramos con la señora Yadira Martínez, quien reside en el municipio de Momil, Córdoba. Ella nos va a explicar para qué usa el peso de mano y cómo lo usa. ¿Hace cuánto está utilizando ese peso? Bueno, yo desde niña, porque eso lo usaban los papás míos. ¿Y cómo lo aprendió a usar? Bueno, que empezábamos con ese peso desde niña, porque no conozco muy poco conozco los pesos de reloj. ¿Y usted para qué lo usa? Bueno, yo vendo y compro, porque lo que me traen de lo que compro yo lo peso y sale normal, como pesa el peso mío. O sea, que usted verifica que Sí. si le están despachando bien o no. Así es. ¿Y por qué sigue usando ese peso? Porque no sé pesar con los pesos de reloj. Y ese fue el que me conocí desde niña y con eso me he acostumbrado. ¿Y usted qué vende con ese? ¿Qué vende y pesa ahí? Bueno, vendo yuca, arroz, ñame, lo que pueda vender, lo que se pueda pesar en el peso. ¿Cómo se llama ese instrumento? Un peso de mano. ¿Y cómo aprendió a usar ese instrumento? Bueno, porque mis papás me enseñaron y estos eran los pesos de tiempo mío. Este peso tiene 25 años de hecho. Bueno, aquí en esta rayita es media libra. Aquí en un huequito son una libra. Aquí en el otro rayita y el huequito de libra y media. Acá son 2 libras, donde hay 2 huequitos. Donde está la rayita y 2 huequitos son 2 libras y media. Acá son 3 libras. Aquí son 4 libras y acá 5 libras. Hasta ahí llega el peso. Señora Yadira, ¿y usted por qué dice que ahí hay una libra si no está balanceada la porra del peso? Porque cuando uno está así que se le va y que uno la quiere dejar así de un poquito largo. O sea que hay ahí ¿cuánto? Una libra larga. ¿Y qué es una libra larga? Así como yo lo estoy pesando. Así. Se vaya el peso. Y ya así es su nivel. Así. Esa es una libra completita. En el punto es una libra. Esa es una libra. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá, allá. Mano vieja que trabaja, baila dando el bundelar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos...
Señor Robert, normalmente ¿para qué utiliza usted el peso? Aquí se pesa, ahora se pesa la yuca, se pesa yuca. Aquí se pesa carne. Aquí se pesa cerdo. Aquí esto es un peso correcto. Este es un peso que te da 1 libra, te da 2 libras, te da 3 libras correctas. Cuando va a pesar, la gente se pesa en los pesos de reloj, en los electrónicos y sale exacto. Mano esclava va aprendiendo a bailar. Esa es 1 libra ya. Las 2 libras. Acá. Las 2 rayitas. Sí. Las 3 rayitas son 3 libras. La otra 4 y la última 5. Ah, bueno. Va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la... Por lo menos la ranurita esa es donde va a entrar la pita para uno pesar. Por la numeración está arriba donde uno va a ver ya que va a pesar, si va a pesar 1 libra, 2 libras, 4 onzas, lo que tú quieras pesar. Ya ahí para adelante. ¿Hasta cuántas libras llega ya? Este pesa hasta 8 libras. Tierra les da manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va. ¿Qué significa la parte de abajo? Esas líneas. Esas líneas son para aguantar la pita, que la pita se aguante. ¿Este peso puede pesar en onzas? Sí, como no. Ahí está nivelado, pesa 12 onzas ahí. ¿En qué consiste la primera? Ese es el nivel del peso, El nivel. que quede nivelado. La segunda raya viene de onza. 4 onza. Guatamaru, Jamui, Uhuaypa, Epesahia. Ano Uhuaypa, Tuya, Epesaka, Epesa en Kawayu, no hay nada, Tuya, Uhuaypa, Shawatacho, Macari, nivel de Macari, no hay Shawatacho. Ano puede empezar, Epesahia, Tayaya, que fuera Guane, Macari, Guane, Tuya, media libra. Media libra. Esta llama una onza, menos de media, nunca media. Nunca todo ya, guanesia como chonchi, guane libra. Nunca guane, no sé, las letras se carimos, guane marca ya, no sé guanesia, libra y media. Tuya pijama se hueco, guane kilos más cariño, pijama amarillo, más cuello. Otra tuya, apuro dice que hocheñi, tu hueco cheñica, apuro dice, apuro en libra, 3 libras más cariño. Otra tuya, pienchica, hocheñi, 4 libras más cariño, no pienches. Nunca jarray libra, uma cariño, jarray 5, otra tuya jarraya ka 8 libras, 8 jarray suma punes, 8 libras. Manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Allá. Mano vieja que trabaja, bailando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá.
aplaudiendo algún cantar. Manos de mujeres que han parido la verdad. Manos de colores aplaudiendo algún cantar. Ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo. Muy bien, con ese video vamos a introducir la temática de esta unidad. ¿Por qué? Porque como pudimos ver en el video, la cultura Wayu de Colombia tiene un peso de mano específico que utilizan en sus actividades comerciales. Y pues ahí este es un ejemplo de lo que vamos a estar estudiando, que es la etnomatemática. Vamos a comenzar con la primera pregunta. En la página 2 de su material en plataforma, en el párrafo 2, vamos a encontrar una definición que da Ubiratán de Ambrosio, que es un matemático brasileño. Él es considerado uno de los pioneros en el estudio de la etnomatemática. Entonces allí él nos ayuda a entender la definición de este concepto. No sé, Sofía, si tiene el material a la mano para que pudiera ayudarnos. ¿Qué es lo que se menciona? Sí, según Ambrosio, define la etnomatemática como la matemática que se practica entre grupos culturales identificables, tales como sociedades de tribus nacionales, grupos laborales, niños de cierto rango de edades, clases profesionales, entre otros. Muchas gracias. ¿Cómo entiende esa definición? Veamos. Ubiratán de Ambrosio dice que la etnomatemática es la matemática que practican los grupos culturales. Como pudimos ver en el video, cada cultura desarrolló su propia matemática, es decir, para sus actividades de la vida diaria, para sus actividades comerciales, tenían definida una forma de hacer cálculos, como vimos el peso de mano, encontrar medidas. Y eso es parte de la matemática propia de ese grupo cultural. Entonces, Ubiratán de Ambrosio, este profesor y matemático brasileño, dice que pues la etnomatemática es eso, básicamente la matemática de una cultura. Vamos a ver por qué surge la etnomatemática. Esta es una ciencia bastante nueva y poco estudiada, entonces vamos a ver ¿cuál es la razón por la que nace? El material dice que la etnomatemática nace de la imposibilidad de las matemáticas y la antropología de explicar las prácticas matemáticas de grupos sociales bien diferenciados, cada una por su lado. Es decir, las matemáticas con su metodología de investigación no logra capturar los aspectos socioculturales que circundan el desarrollo matemático de las personas. Por otro lado, la antropología, aunque es una disciplina estudiosa de la cultura, su falta de formación en matemática le impide ver los conceptos matemáticos que circulan en la cotidianidad de las comunidades. Según lo que menciona el material, ¿por qué nace la etnomatemática? Porque las matemáticas normalmente no se centran en el estudio, en la investigación de las prácticas socioculturales. Y la antropología como tal, aunque investiga la cultura, pero el poco enfoque matemático que tiene, no logra abarcar
los conceptos matemáticos que obviamente están impregnados en una sociedad, en una comunidad o en una cultura específica. Porque para la realización de actividades de la vida cotidiana, obviamente desde hace mucho tiempo, pues se practican las matemáticas. Entonces la etnomatemática surge, por así decirlo, como una combinación de la antropología y las matemáticas, donde se trata de explicar estas prácticas de estos grupos sociales, como vimos en el video, y hacer un estudio de estos aspectos de cómo se ha desarrollado esta matemática en cada cultura en específico. En la página 3, en el párrafo 1, vamos a tratar de encontrar la respuesta a esta pregunta. Si lo tiene Sofía, dice la pregunta, ¿cuál es una de las ideas centrales de la etnomatemática? Ahí menciona que una idea central de la etnomatemática es que las matemáticas son una construcción social no extraña del contexto cultural, social y político, incluso religioso. Los conocimientos son construidos en procesos fuertemente ligados a nuestra experiencia personal y de grupo. Muy bien. ¿Cómo entiende esa idea central de las etnomatemáticas? Según lo que expone ahí el autor, ¿verdad? En el caso de la etnomatemática tiene esa idea central, como menciona ahí, que en el caso de las matemáticas no es, digamos, no está alejada del entorno social como muchas veces nosotros lo hemos creído, que las matemáticas solo se construyen en el aula y hasta ahí llegan. Y en cambio aquí la etnomatemática resalta de que las construcciones matemáticas están tanto en el entorno cultural, social e incluso político, y menciona ahí también incluso religioso, porque en todos esos ámbitos sabemos nosotros que de alguna manera siempre está inmersa la matemática, ya sea para cualquier cálculo que se necesite realizar, siempre está la matemática en esos ámbitos. Muy bien, excelente. Entonces las matemáticas son una construcción social. Nacieron de la necesidad del ser humano, pues, de realizar cálculos, encontrar medidas, y pues ahí se fueron desarrollando muchos conceptos matemáticos que ahora conocemos. Entonces, de ahí viene la idea de la etnomatemática, que las matemáticas, pues, propiamente dichas, son parte de la cultura, aunque quizás ellos, cada comunidad o cada grupo indígena pueda practicar las matemáticas de manera diferente, pero ahí están y pues es una de las ideas centrales. En el párrafo 3, en la página 3, menciona uno de los objetivos de la etnomatemática. ¿Cuál es? Entre los objetivos que menciona ahí está el de poder integrar la matemática con otras formas de conocimiento para así utilizar las prácticas de cada uno de los grupos culturales que convengan en las aulas de clase. Excelente, muy bien. Entonces el objetivo del estudio de la etnomatemática es eso, poder integrar estas prácticas o estos conocimientos matemáticos que son propios de los grupos culturales en la aula de clase. Puede ser todavía, vamos a ver al final, algunas escuelas en nuestro país están en comunidades indígenas propiamente, donde obviamente hay prácticas matemáticas
que se pueden incorporar en el aula de clase. Si tenemos la oportunidad de trabajar de esa manera con estudiantes de una comunidad así, entonces el uso de la etnomatemática podría ser un buen recurso o una buena práctica en nuestra aula. ¿Cómo se puede lograr esto? Bueno, el aula se va a convertir en un espacio para construir conocimientos, donde los saberes de la vida cotidiana de esta comunidad en matemáticas los vamos a introducir como para enlazarlos quizás con algún contenido que tengamos que desarrollar. Entonces, ese es uno de los objetivos de la etnomatemática. En la página 3, en el párrafo 4, menciona 4 perspectivas principales de investigación de la etnomatemática: la histórica, antropológica, cotidiana y educativa. Allí se explican cada una de ellas. ¿Le gustaría mencionar qué explican de estas 4 perspectivas de investigación de etnomatemática? Sí, en el caso de la historia menciona que se investiga la construcción de la historia de la matemática en diferentes culturas, es decir, cómo se fue desarrollando la matemática en cada uno de los diferentes grupos étnicos, es decir, cómo se dio el origen, porque como se veía en el video, ¿verdad? La pesa de mano era una forma de que ellos utilizaban desde un inicio, que incluso aún siguen utilizando, y lo mismo surgió en otros grupos de cómo ellos fueron, por ejemplo, construyendo los números que ahora nosotros los conocemos como números naturales, pero ellos tenían diferentes formas de representarlo. En el caso de la antropología dice que estudia las prácticas matemáticas de grupos culturales identificados. La cotidiana estudia la actividad matemática en contextos no escolares, como por ejemplo las estrategias de resolución de problemas utilizadas en la vida diaria, que era parecido a lo que mencionábamos anteriormente, ¿verdad? De que la matemática no se estudia únicamente en la escuela o solo en el ámbito escolar, sino que ya se relaciona en el ámbito social, en la vida cotidiana que cada uno de nosotros tenemos. Por ejemplo, cuando queremos calcular algún dato o queremos tomar alguna medida, por ejemplo, como el video que hacía pesos, calculaba los pesos, que cuánto pesaba, por ejemplo, una libra de frijol, una libra de maíz y así sucesivamente. Y luego está la educativa, que investiga la articulación de los resultados de la etnomatemática con el currículo de la educación matemática. En este caso, ¿verdad? Ya se centra específicamente en el ámbito escolar, de cómo se va desarrollando el currículo en referencia a la educación matemática. Excelente, muy bien. Vamos a ver la siguiente pregunta. En el párrafo 5, siempre en la página 3, según el profesor Ubiratán de Ambrosio, ¿cuáles son las dimensiones que contempla la etnomatemática? Es la conceptual, la histórica, la cognitiva, la epistemológica, educativa y política. Excelente, muy bien. Ahí él menciona que esas son las dimensiones que se contemplan en el estudio de la etnomatemática. En el caso de la dimensión educativa, la dimensión educativa de la etnomatemática propone que el profesor necesita organizar el trabajo en el aula para que este conocimiento pueda ser analizado. Y también es importante crear actividades que lleven al alumno a buscar en sus conocimientos, en sus experiencias, conocimiento ya formado. ¿Por qué sería útil en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? Bueno, ellos conocen de su cotidianidad, quizás algunos procesos matemáticos que usan en la vida cotidiana. Entonces, la etnomatemática le propone al profesor utilizar esto en el aula, pero tiene que llevarse a cabo de una manera organizada, es decir, crear una actividad, preparar la actividad y pensar cómo poder enlazar quizás con los contenidos que tenemos que analizar. Entonces esto llevaría preparación, no es algo que quizás vamos a improvisar, ¿verdad? Utilizar las etnomatemáticas en nuestra aula.
pero sí en la dimensión educativa se le propone al profesor poder incorporarlo de esta manera porque el estudiante ya tiene experiencia, quizás conocimiento de algún proceso matemático que utiliza en la cotidianidad según la comunidad en la que viva. Entonces, de eso se trata. Vamos a la página 4 en el párrafo 3. Según el profesor Unviratán de Ambrosio, ¿cuál es un objetivo mayor del programa de etnomatemática? Según se menciona, dice que estimular el desenvolvimiento de la creatividad desinhibida, conduciendo a nuevas formas de relaciones interculturales e intraculturales, hacer de la matemática una disciplina que preserve la diversidad y elimine la desigualdad discriminatoria. Excelente, muy bien. Entonces, uno de los mayores objetivos de aplicar la etnomatemática en el aula es ese, preservar la diversidad y eliminar la discriminación cultural. Pueden haber estudiantes que pertenezcan a una comunidad indígena y incluir la etnomatemática como un recurso en nuestra aula para la enseñanza va a ayudar a cumplir con ese objetivo de eliminar la discriminación. Vamos a hablar un poco sobre la planificación didáctica desde el enfoque intercultural. En el material se menciona que el docente, como investigador de su contexto, elige un signo cultural de su comunidad o entorno y a partir de él considera actividades matemáticas. Una vez seleccionado el signo cultural y las actividades matemáticas, el docente planifica y en algunos casos implementa en su aula estrategias pedagógicas dirigidas a partir del signo cultural seleccionado. Según lo que acabamos de leer, ¿cómo puede un docente incluir aspectos matemáticos culturales en su clase en el aula? ¿Cómo podría hacerlo? Sí, como menciona ahí, ¿verdad? Lo que el docente hace es seleccionar un elemento de la cultura, ¿verdad? Y si es posible que sea del entorno del mismo estudiante y luego con respecto a eso planifica una clase que vaya en relación donde el estudiante relacione tanto la matemática como con el ambiente cultural. Excelente, muy bien. La visión pedagógica que se asume desde la etnomatemática debe dar espacio para la imaginación y para la creatividad, donde el docente tiene en cuenta el contexto en que sus alumnos viven. ¿Por qué esto es así? ¿Por qué el docente debe tener en cuenta el contexto en el que viven los estudiantes? Sí, como mencionábamos, ¿verdad? Como la matemática decía de que no estaba aislada o no era extraña al ambiente cultural. Entonces el docente, si quiere como motivar y atraer la atención del estudiante, debe relacionar la matemática
con el ambiente cultural, ¿verdad? Porque si el estudiante ve cómo la matemática se lleva a la práctica y no únicamente, como decía, se queda encerrada en el aula y se ve como poco servible para la vida social. Muy bien, excelente. Entonces se debe tener en cuenta del contexto, ya que como vimos, cada cultura tiene su propia forma de hacer matemáticas. Vamos a hablar sobre el proceso de enculturación de los docentes. En la página 5, en el párrafo 5 nos explica sobre qué trata ese contexto. No sé si le gustaría leernos. Sí, menciona de que el proceso de enculturación de los docentes abarca los aspectos teóricos y metodológicos que se traducen en abordar el estudio del conocimiento matemático en el contexto real del docente, quien se implica en un proceso de investigación de las etnomatemáticas de su propio entorno y quien reflexiona acerca de su propia práctica con el fin de favorecer un aprendizaje significativo con pertinencia cultural. Muy bien, muchas gracias. Este proceso de enculturación significa de que, por ejemplo, nosotros, si estamos trabajando como docentes en una comunidad a la que con la que no estamos relacionados o no conocemos, quizás una comunidad indígena, no sabemos su cultura, no sabemos las prácticas matemáticas, la forma de comercializar que utilizan o cómo utilizan la matemática en su cotidianidad. Entonces tenemos que llevar a cabo este proceso de investigación. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a poner en práctica las etnomatemáticas en nuestra aula de clase. Conocer los signos culturales que están relacionados con las matemáticas y cómo vamos a poderlos relacionar quizás con el contenido que tenemos que abarcar. Pero para esto tenemos que llevar a cabo esta investigación o ese proceso de enculturación, conocer la cultura para que el aprendizaje se lleve a cabo de manera significativa y podamos relacionarlo con con el entorno de los estudiantes al que ellos están relacionados. Eso implicaría un trabajo por parte de nosotros de interesarnos en conocer la cultura de los estudiantes, dependiendo si estamos en una comunidad donde se nos dé la oportunidad de hacerlo. En la página 6, en el párrafo 1, menciona que la planificación didáctica se concentra en interrogantes en las que el docente debe reflexionar para organizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Cuáles son esas interrogantes en las que el docente debe reflexionar? Entre ellas están ¿para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿A quiénes enseñar? ¿Cómo y cuándo enseñar? Exactamente. Entonces, la planificación didáctica, porque de eso estamos hablando, la diferencia es que estamos hablando de la planificación didáctica en un enfoque cultural, ¿verdad? Estamos relacionándolo con la etnomatemática. Pero cuando nosotros llevamos a cabo nuestra planificación didáctica, pues tenemos que responder esas preguntas. El para qué enseñar, cuál es la intención de llevar a cabo ese proceso, qué habilidades queremos que nuestros estudiantes alcancen, en qué vamos a hacer énfasis. El qué enseñar se refiere al contenido que tenemos que desarrollar con nuestros estudiantes, el saber que queremos que ellos adquieran. ¿A quiénes vamos a enseñar? Pues apunta a nuestros estudiantes. Tenemos que pensar en ellos, en sus características, en sus capacidades, en el entorno en el que viven, y allí pues está lo que hablábamos anteriormente del proceso de enculturación. Tenemos que conocer a nuestros estudiantes, la comunidad en la que viven, si es una comunidad con una cultura propia y característica. Entonces, al hacer nuestra planificación didáctica, pues tenemos que pensar en ellos, en nuestros estudiantes. ¿Cuándo y cómo enseñar? Implica la organización, el tiempo,
las lecciones, cómo las vamos a ir desarrollando. Obviamente en la metodología que utilizamos, pues ya tenemos una planificación de tiempo, cómo se va a llevar a cabo, cómo se van a desarrollar las lecciones. Pero recordemos que a pesar de esto, la etnomatemática, si estamos trabajando en una escuela donde se nos dé la oportunidad de incluirlas en el aula de clase, podemos adaptarlo, porque como hemos hablado en otras ocasiones, el libro de texto podemos hacer adaptaciones a ellas. Permítame un momento. Muchas gracias, disculpe. Entonces, la planificación didáctica es obviamente algo que siempre hacemos o debemos hacer al pensar en nuestra clase. Pero ahora vamos a ver la planificación que podemos hacer a partir de un signo cultural. Dice que esta planificación promueve una visión de la matemática como algo más cercano a la realidad inmediata. En lo que refiere a la contextualización, se propone que el estudiante tenga un papel activo en su proceso de aprendizaje, que sea capaz de construir su propio conocimiento a través de la identificación, uso y diseño de modelos matemáticos relacionados con su realidad educativa. Aquí se entiende como modelo a un conjunto de elementos matemáticos conectados que representan una realidad específica. Entonces, ¿qué se pretende al hacer una planificación a partir de un signo cultural? ¿Qué es lo que se busca según lo que acabamos de leer? Que el estudiante tenga un papel más activo en su proceso de aprendizaje, como menciona ahí, que sea más capaz de construir su propio conocimiento a través de la identificación, uso y diseño de modelos matemáticos. Es decir, que lo mismo de que se lleve la matemática a la práctica, lo ayudará a construir su propio conocimiento desde la práctica. Exactamente. Y como es algo con lo que él está relacionado, pues como dice que se adapte a su realidad educativa. Al planificarlo desde hacer esta planificación didáctica a partir de un signo cultural. La planificación didáctica desde la perspectiva sociocultural puede buscarlo en la página 7 en el párrafo 2. La pregunta es, ¿qué involucran los elementos que se proponen para la planificación didáctica desde la perspectiva sociocultural de las matemáticas? Los elementos que se proponen para la planificación es la descripción del signo cultural, las actividades matemáticas universales asociadas al signo cultural,
aspectos culturales, que son las áreas de conocimiento a nivel educativo, conocimientos matemáticos, habilidades específicas e indicadores de logro. Además, incluye la secuencia y actividades didácticas y evaluación. Muy bien, entonces la planificación didáctica que se hace, pues incluye varios aspectos. Obviamente los que siempre realizamos, que son los aspectos curriculares, tenemos en cuenta las habilidades específicas que queremos lograr, los indicadores de logro, las actividades que queremos realizar, cómo vamos a hacer la evaluación, pero como lo estamos haciendo desde una perspectiva sociocultural, entonces también tiene que involucrar la descripción de un signo cultural para poder relacionarlo en nuestra planificación didáctica y así incluirlo en nuestra aula de clase. Vamos a hablar entonces ahora sobre nuestro país, las etnomatemáticas en los planes de estudio a nivel de educación general básica salvadoreña, mito o realidad. Según la página 12 en el párrafo 4, ¿se han implementado la etnomatemática en los planes de estudio a nivel de educación general básica y media salvadoreña? Sí, según lo que indica el material, dice de que la respuesta es un rotundo no. Es una deuda histórica que se tiene en El Salvador, en donde la educación debería ser un privilegio para todos los salvadoreños y educación inclusiva. Entonces sabemos de que ahorita eso quizás todavía es como de uno de los fines de la educación que todavía no se han alcanzado, porque la educación aún sigue siendo no es todavía tanto inclusiva como mencioné ahí, porque no todos tienen ese acceso a la educación. Exactamente, muy bien, buena respuesta. Vamos a leer un poco sobre el acceso a la educación pública de la población indígena aquí en nuestro país. Dice que el Estado salvadoreño históricamente no ha facilitado a los grupos indígenas el acceso a la educación como un medio que les permita mejorar, desarrollarse académicamente y para acceder fácilmente al conocimiento, que este a su vez les permita un mejor desarrollo como entes colectivos y ciudadanos capaces de triunfar económica y socialmente en nuestro país. Por el contrario, han sido reprimidos, como en los acontecimientos sociopolíticos de 1932, en los tiempos del general Maximiliano Hernández Martínez. Los sobrevivientes se han visto invisibilizados hasta el punto que los documentos oficiales plantearon que en El Salvador no habían pueblos indígenas, como en otros países de Centroamérica, y que se reconoció su existencia a partir de las luchas de organizaciones hasta en el 2014. Y esta es la razón por qué en los planes de estudio pues no se contempla la etnomatemática. Quizás es poco lo que nosotros sabemos sobre los grupos indígenas que viven en nuestro país o los pueblos indígenas. Hay lugares que quizás están muy marcados y que son conocidos donde hay comunidades indígenas, pero pues los estudiantes a veces o los jóvenes no tienen quizás un acceso fácil a la educación. ¿Por qué será que no se le da tanta importancia a la etnomatemática en nuestro país? ¿Qué piensa usted? Disculpe, ¿le puede repetir la pregunta porque se escuchó cortado? Bien. ¿Por qué cree que no se le da tanta importancia a la etnomatemática o al estudio de la etnomatemática acá en el país? Bueno, si analizamos todos los aspectos que hemos venido revisando,
En principio quizá porque a la educación no se le ha dado como la importancia o el interés necesario para suplir todas esas necesidades que implica cumplir los fines de la educación. En principio porque, como ya acabamos de mencionar, partiendo de que la educación no es inclusiva, ¿verdad? Y quizás sería uno de los primeros pasos que se debería de haber dado, que la educación fuera para todos. Entonces la etnomatemática incluye todo eso, ¿verdad? Todos los aspectos sociales, culturales e incluso menciona ahí políticos. Entonces sabemos que en el caso de El Salvador, también en un artículo que leía sobre otra asignatura mencionaba ahí que la educación es uno de los ámbitos donde no se le ha dado mucha importancia porque como que a los gobiernos no les interesa de que que la persona o que el ciudadano esté bien preparado, ¿verdad? Para los retos de la vida, porque como que a ellos no les conviene mucho. Entonces, esa ha sido una de las formas que la educación salvadoreña no le da tanta importancia a estos aspectos culturales y sociales para aplicar la matemática. Como ya mencionaba, se ha limitado a que la matemática se quede ahí en el aula, que el estudiante solo aprenda para hacer las tareas y pasar el grado y hasta ahí termina todo, pero no se le enseña al estudiante de que todo ese aprendizaje lo tiene que llevar a la práctica. Entonces como que por ese camino va de que no se le da importancia a la etnomatemática, porque si se le diera la importancia como es debida, entonces la educación y la formación del estudiante avanzaría y se formaran mejores profesionales y no existiría como esa violación de identidad de las personas. Muy bien. El desconocimiento también es uno de los factores. Como se mencionaba, hasta el 2014 pues se reconocieron, gracias a la lucha de organizaciones, los pueblos indígenas. Por ejemplo, en nuestro país todavía hay lugares como en Ahuachapán, aquí en Santa Ana, bueno, yo estoy en Santa Ana, en Sonsonate, en La Libertad, en algunos lugares en La Paz, en Chalatenango, en San Vicente, que hay poblaciones de náhuatl pipiles, lencas en Usulután, en San Miguel, cacaoperas en Morazán. Son pueblos indígenas, comunidades que pues tienen sus propios signos, su propio signo cultural y su aplicación de las matemáticas. El desconocimiento quizás de esto hace que no se incluya la etnomatemática en los planes de estudio, pero esto nos da una inquietud como docentes, que si tenemos la oportunidad de trabajar en una escuela en una comunidad indígena o que tengamos estudiantes que sean parte de una comunidad indígena, entonces podemos pensar en esto, podemos pensar en la aplicación de la etnomatemática e incluirlo en nuestras actividades en el aula. Siempre hablando sobre el acceso a la educación pública de la población indígena, el material sigue mencionando que los pueblos originarios son nativos, los cuales conservan aún la cultura de nuestros antepasados, quienes habitaron nuestras tierras, las que hoy llamamos salvadoreñas, mucho antes de la venida de los españoles. Ellos son unos de los legados que tiene nuestra nación y pueden ser considerados como conservadores del patrimonio cultural. Los pueblos indígenas son organizaciones sociales que poseen en su interior aspectos económicos, sociales, culturales y políticos propios de sus comunidades. En otras palabras, cultura, forma de vestir, de divertirse, de religión, de trabajo, de organización, de administración, diferentes a las sociedades que no son indígenas y dentro de las cuales se encuentran establecidas. En El Salvador, la población indígena que habita en la actualidad en el occidente del país está concentrado en diferentes municipios, por ejemplo, Nahuizalco, Santo Domingo de Guzmán, Izalco, entre otros en el departamento de Sonsonate. Y son grupos de familias y de ancianos que viven dispersos en pequeñas comunidades. La mayoría de los adultos son mayores, analfabetas y viven en situación de pobreza. Entonces ahí es como hablábamos la inclusión, ¿verdad? De estos grupos. A veces quizás por la situación económica en la que viven, pues no tienen acceso estos jóvenes a la educación. Y pues tampoco son muy conocidos muchos de estos grupos indígenas. Están en zonas específicas, como decíamos, Nahuizalco, Santo Domingo de Guzmán, Izalco y otros lugares
a lo largo del país, pero quizás no se ve tan marcado estas comunidades indígenas como en otros países y por eso no se contempla tanto el desarrollo de la etnomatemática. En la página 15, en el párrafo 4, vamos a hablar sobre esta pregunta. ¿Cuáles son algunas de las limitantes que impiden que los grupos indígenas en El Salvador tengan acceso a la educación? Ahí se mencionan varias limitantes. ¿Cuáles son algunas? Entre ellas se mencionan las condiciones económicas, la situación de discriminación, falta de personal y espacio físico en las escuelas, falta de un sistema educativo culturalmente adecuado. No se cuenta con una metodología ni con los materiales adecuados para el desarrollo de una educación intercultural. Temor de parte de los pueblos indígenas frente a los intentos de ayuda externa y a los compromisos que ésta puede implicar. Esto debido a la manipulación, represión y el despojo que ha sido sometido a lo largo de la historia, la inadecuación del calendario escolar a los periodos de siembra y cosecha, considerables distancias entre las viviendas y las escuelas. Muy bien, entonces esas son las limitantes que quizás impiden a muchos jóvenes que pertenecen a pueblos indígenas o comunidades que no puedan tener acceso a la educación aquí en el país. Vamos a concluir con esta frase. Estamos en la lucha de la sobrevivencia de nuestros pueblos. Queremos que las próximas generaciones no desconozcan sus raíces ancestrales. El incluir las etnomatemáticas en nuestra educación en el aula, al tener la oportunidad de estar en un entorno de una comunidad indígena con su propia cultura, pues nos va a ayudar a eso, a que no se pierdan las raíces y que las futuras generaciones desconozcan de dónde viene. Entonces, con eso concluimos el resumen que íbamos a hacer sobre la unidad 5. El día sábado vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos discutiendo este día, así que pueden repasar el material y nos escuchamos el día sábado. Pasen feliz noche. Gracias igualmente.